Ahora sí. La idea del club es básicamente enfocarnos en lo que es la Biblia en sí como libro, no tanto como a modo de prédica, ¿viste? O a modo de Claro, motivación o de revelación, porque la revelación va a venir individualmente, ¿no? En la búsqueda de cada claro, uno. Más que nada lo que hacemos acá es como ver la estructura de la Biblia y que nosotros cuando podamos hablar sobre la Biblia podamos decir, ubicarnos dónde está claro, cada libro, cada personaje, cada, ¿no? Para, más que nada para tener un poco más de confianza, porque al principio cuando uno no conoce, es como que te genera mucha desconfianza, se te empiezan a marear todos los personajes, no sabes quién se sí, casó con es un quién hijo de montón. quién. Entonces se hace Sí, como ahí una de las chicas dijo, creo que dijo un licuado, dijo Jazz, ¿no? Un licuado de Biblia, una cosa así. sí, Entonces la tantos idea es, nombres, tantos lugares. claro, claro, en sí o sea, la Biblia es enorme, creo que no nos va a alcanzar la vida para terminar de leerla ni de estudiarla, pero por lo menos lo básico, ¿no? Hay historias que están como muy por debajo de otras, hay algunas que tenés como que leer muchísimo para encontrarlas, pero después están las que son como las más populares, podemos decir, y esa por lo menos saberlas. Y no, Claro, yo me encuentro también a veces yo voy hace muchos años a la iglesia y me encuentro a veces con gente que dice, no, porque la Biblia dice, por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, la Biblia dice, ocupate de mis cosas, yo me voy a ocupar de las tuyas. En realidad ese versículo no existe, eso está como parafraseado, es una frase nuestra. Lo ideal sería poder decir el versículo lo más parecido a lo que es, ¿no? Si bien hay sí, diferentes versiones, ahora al haber tantas versiones, va a variar un poco las palabras ¿no? del versículo, pero por lo menos claro, no tirar por tirar o porque escuché también, porque eso nos pasa también. Viste que repetimos lo que dijo otro, pero en realidad nunca lo leímos en la Biblia. Y está claro. bueno que lo podamos experimentar nosotros, ¿no? Leerlo nosotros. Así Sí. que bueno, no sé si tenés alguna pregunta del encuentro anterior o soy hasta donde No, viste. Vamos bien entonces. Bárbaro. Bueno, arrancamos entonces. El primer encuentro y el segundo, lo que estuvimos viendo fue, como les decía, como en el primer encuentro vimos como la columna vertebral de la Biblia y en el segundo encuentro que les compartí, lo que vimos fue digamos, fuimos en profundidad un poco más con respecto a lo que es cada libro y lo que es cada personaje. O sea, a mí me pareció muy interesante. Al principio dije, pensaba, yo digo, ¿lo hago o no lo hago? Porque era como mucho, pero después dije no, lo voy a hacer personaje por personaje, el más relevante, ¿no? De cada libro. Y dentro de todo, vimos un pantallazo importante de todos. Lo que vamos a hacer hoy es arrancar en este tercer encuentro a ver ya directamente una historia en sí, ¿no? Digamos, poder decir, sí, porque en primera de Samuel tanto dice tal cosa, pasó tal cosa. Lo importante es hacer un análisis como el que hacíamos en la escuela, ¿se acuerdan? El sujeto, el verbo, el predicado, qué es lo que, o sea, quiénes son los personajes, o sea, cuál es el personaje principal, cuál es el contexto, ¿no? Cuando yo empiezo a leer la Biblia así, de esa manera, eh, ahí empiezo como a entender, ¿no? Es decir, mirá, está este conflicto, ¿no? Por ejemplo, se están peleando por las tierras de algún lugar. ¿Y por qué? ¿No? ¿Quién se está peleando con quién? ¿Por qué este persigue al otro? ¿No? Entonces ahí te empezás a meter en una que está buenísimo y dejas de leer la Biblia como un libro religioso, ¿no? Y empezás a leerlo como un libro de historia. Y además, creo que no es un libro de historia más, porque las cosas que suceden ahí adentro son cosas muy sobrenaturales. Entonces, si yo a lo que estoy leyendo creo a lo que estoy leyendo, ¿no? Y le aplico es la fe, ahí se empieza a activar eso sobrenatural que pasa en esas historias, empiezan a pasar en mi vida. Y ahí es donde empieza, ¿no?
digamos, a surgir efecto todo lo que dice la Biblia, ¿no? Acá Zoe escribe, me pone, a mí me reinteresa la de María Magdalena porque he escuchado tanto y nada sé qué es y no. Claro, bueno, también te encontrás con un montón de cosas que son como, ¿será verdad, no será verdad? ¿No? Las fábulas, los mitos y todo eso. Y eso también está bueno como disipar todo eso y decir, bueno, la Biblia sí dice esto o no dice esto. Si bien hay muchas cosas que la Biblia no dice, pero sí lo dicen los historiadores y si uno tiene dudas puede ir, ¿no? Ahora más que nunca que uno tiene la posibilidad de poder eh, tener al alcance más que de la mano la información, ¿no? Eh, entonces decir, bueno, ¿dónde está el monte de, no sé, tal monte, ¿no? Entonces te empieza a mostrar en el mapa, te empieza a mostrar, entonces vos más o menos te ubicás en lo que estaba pasando en ese momento. Así que bueno, vamos a, no sé si ustedes tienen Biblia ahí, si tienen la posibilidad de tenerla o de leerla. No sé, María. No sé si te gusta que te digan María o que te digan Valentina. Pregunto por las dudas. Valentina, justo. Valentina, Y ok. tengo acá Biblia. ¿Tenés? Ah, ok. Sí, Yo ahí me abrí el mic. Yo tengo Sí. nueva traducción viviente y la que es muy popular en Ah, nuestra llegó. mente, porque está todo con esta y dije, está buena. ¿Cuál conviene? Y yo voy a leer ahora la NTV, voy a leer Ok, esa. Yo te recomendaría que la del mensaje, o sea, yo lo que recomiendo es tener una Biblia para estudiar, que por lo que general sea puede más, ser, claro, más que puede ser la posta. Reina Valera o la NTV, y después puedo acompañar con la NBI o con esa, como para, Esta es muy suavecita. Perdón, voy claro, a buscar claro, la otra. claro, por eso te decía. Entonces, lo ideal es poder nosotros tener una Biblia, digamos, donde yo me siente y diga, bueno, voy a leer, y después las otras como de refuerzo, como de estudio, se podría llegar a decir, ¿no? Así que bueno, vamos a leer, vamos a buscar primero Samuel capítulo 17. Y lo ¿Cerramos importante de los esto mic o los también, dejo? no, lo pueden dejar abierto, no hay problema, somos poquitos hoy. Primero Samuel 17. Acá estamos. Lo importante de esto también es no solamente quedarnos, vamos a leer la historia de David y Goliat, ¿no? No solamente Ay, quedarnos hermoso. con la historia así como muy superficial, sí, David mató a Goliat, con la homera, con las piedras, sino que ir como un poco más, ya no tanto escuelita dominical, como quien diría, ¿no? Sino hacerlo un poco más adulto a la lectura, ¿no? Ujú. Así que bueno, no sé si lo tienen Samuel ahí. primera, dijiste. Sí, primero de Samuel, capítulo 17. Acá estoy yo. Bueno, lo que vamos a hacer es como una lectura guiada y vamos a ir leyendo como un contexto, ¿sí? Vamos entonces, yo lo que vamos a hacer, tengan ahí como un señalador, vamos a ver primeramente el contexto, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros ahora en la historia? Vamos a leer primero de Samuel, capítulo 8. Vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? Si ustedes lo quieren marcar, lo pueden poner ahí. ¿No? Márquenlo. Dice, Israel pide un rey. Sí. Bien, entonces, fíjense que la historia de David y de Goliat no empieza en que se encuentran ellos dos ahí. Viene un poquito más atrás, que era lo que yo les decía en el video, sí, en el video anterior, en la clase anterior. ¿No? Entonces, lo que pasa en 1 Samuel capítulo 8 es que Israel, o sea, el pueblo de Dios, le pide un rey a Dios, ¿no? Entonces todo empieza ahí. Obviamente
hay más atrás, ¿no? Que contar, que leer, pero arrancamos desde ahí. Israel le pide un rey a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le da a Saúl, ¿no? Como rey. Si nosotros empezamos a leer, ustedes después lo van a leer, el capítulo 8, ¿no? El capítulo 9 dice, Saúl conoce a Samuel. Bien, entonces, después cuando nosotros seguimos leyendo un poquito más hacia adelante, yo no me voy a detener tanto porque si no estaríamos hasta las 10 de la noche más o menos. En el capítulo 10 dice, Samuel unge a Saúl como rey. Entonces, ahí yo tengo que conectar por qué Samuel era un profeta, ¿no? ¿Por qué Samuel unge a Saúl? Lo unge porque el pueblo de Israel le estaba pidiendo a Dios un rey, ¿no? Y ellos querían que sea él, que sea Saúl, ¿sí? Entonces, la historia de Saúl va como muy en paralelo con la de David. ¿Por qué? Porque Saúl, Dios lo pone como rey, está todo bien, bárbaro, él va para adelante, pero él empieza bien, pero después empieza a desobedecer. Entonces ahí la historia se empieza como a encauzar por diferentes lugares, ¿no? Empieza a ir para un lado, para el otro, a causa de que Saúl empezó a ser cualquiera, básicamente, ¿no? Eso es lo que empezó a pasar. Ahora, nosotros cuando leemos la Biblia tenemos la posibilidad de decir, bueno, quiero leer la historia de quién, la historia de Samuel, la historia de Saúl, la historia de David, la historia de quién quiero leer, ¿no? Entonces, bien, nosotros vamos a leer en sí no la historia, pero uno de los momentos de la historia de la vida de David, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces yo me Sí. voy a enfocar ahí, quiero llegar ahí, pero tengo que ir viendo cuáles son los personajes que van acompañando alrededor hasta llegar a esa situación que él vive, de que por qué termina con tres piedras y una onda matando un gigante, siendo que él no era nadie para el hombre, ¿no? Pero para Dios sí, porque ahora vamos a leer qué había pasado. Entonces, como Saúl empieza a ser cualquiera, y se puede ver después más adelante ahí, después del capítulo 10, el capítulo creo que es, el capítulo 14 por ahí, él empieza a interpretar, él empieza a consultar creo que consulta una bruja, empieza como a causa de que él empieza como a tener mucha envidia, mucho celo, empieza a tener todos esos frutos malos, digamos, ¿no? De la carne, empieza como a desorientarse y Dios decide Dios toma la decisión, digamos, de que tiene que cambiar de rey, ¿no? Y eso lo vemos en 1 Samuel 16. ¿Vieron cómo nos vamos acercando? En capítulo 16. Y si ustedes ven, miren, vamos a leer 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Miren lo que dice. Dice, el título dice, el Señor rechaza a Saúl. Dice, luego el Señor le dijo a Samuel, ¿no? O sea, tienen una charla ahí entre los dos, tranqui, ¿no? Dios con Samuel, y le dice, lamento haber hecho a Saúl rey, le dice, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Bueno, y ahí cuenta, al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Bueno, ahí, si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a ir un poco para la historia de Samuel, por eso yo les digo, son un montón de historias que se van como entramando, ¿no? Entonces, hasta ahí vemos que Dios le dice a Samuel que lo rechaza. Entonces le dijo, ahí Dios le da una misión a Samuel y le dice, vas a tener que volver a salir y vas a tener que ir a ungir a otro rey. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 16. Y dice, Samuel unge a David como rey, ¿no? Entonces ahí va contando todo lo que le va pasando a Samuel en el camino. Y uno de los versículos que yo hice un reel sobre eso, que fue una palabra que a mí por lo menos me llegó mucho en lo personal, que es el versículo 7, ¿no? Lo lindo de ir leyendo la Biblia con historias, con personas, con contextos, es que los versículos como que te llegan más.
Miren lo que dice el versículo 7. El Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Dice, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La otra charla entre Dios y Samuel. Le dice, la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón, ¿no? Qué hermoso. Entonces, ahí vos fijate que Dios ya sabía lo que podía llegar a pensar Samuel, aunque era un profeta, aunque era un ungido de Dios, ya le advirtió y le dijo, mirá, que cuando vayas a ungirlo a David no es lo que el estereotipo de rey o de guerrero o de soldado se espera, ¿no? Porque David dice que era hermoso, que era de buen parecer, que no era como muy lejano a lo que se podría llegar a pensar de lo que era Saúl. Saúl era grandote, era guerrero, ¿no? Era todo lo contrario. Entonces ya ahí le dice Dios a Samuel, mirá que yo no miro como vos mirás, yo miro el corazón. Dios ya le estaba mirando el corazón a, a David. Entonces, más adelante vamos a ver por acá esta historia que es muy conocida, ¿no? Que es cuando Samuel aparece en la casa del padre de David, ¿no? Si leemos más adelante, en el versículo 8 dice, entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel le dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Entonces llega a la casa del papá de David, o sea, a la casa de Isaí, se llama, ahí entra otro personaje también importante, el papá de David entra ahí en escena y le dice, bueno, tráeme a todos tus hijos, porque uno de esos es los que Dios eligió. Empieza a sacar uno, dos, tres, porque no tenían poquitos hijos en esa época, tenían varios. Entonces empieza a sacar uno, dos, tres, cuatro. Entonces le dice acá en el versículo 11, le dice, después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tenés? Le dice, porque de todos los que había sacado, digamos, los que había presentado, Dios no le decía que ninguno de esos era. Entonces ahí le dice en el versículo, a ver, sigue diciendo en el versículo 11, y le contesta a Isaí, el papá de David, queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. O sea, ya la historia de David, si nosotros queremos empezar como a profundizar, a ver qué es lo que Dios nos quiere decir y todo eso, por eso le digo, eso también es un poco de revelación personal, pero si El ustedes van en, relegado. claro, claro, el despreciado está por el Padre, ¿no? Eh, entonces, si nos ponemos a leer la Biblia de esta manera, como yo se las estoy presentando ahora, empezamos como a entrar a entrar adentro de la historia, ¿no? Ujú. Hay un dibujito animado que se llama, no me puedo acordar, de la Biblia, eh, no me voy a acordar ahora, pero es como un dibujito animado que creo que son dos nenes, o una nena y un nene, y que van hasta la escena de lo que está sucediendo, ellos están mirando ahí, van contando, ¿no? Eh, entonces nosotros más o menos hacemos lo mismo. Y acá le dice, sí, tengo uno que está por allá, pero como que no, ni siquiera el padre creía que él podía llegar a ser el elegido de Dios. Entonces ahí Samuel le dice, mandá llamarlo de inmediato, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí lo mandó a buscar, y miren lo que yo les digo ahí, que fue lo que Dios le avisó a Samuel en el versículo 7, que yo les dije, no mires a su parecer. Miren lo que dice en el versículo 12. Entonces Isaí mandó a buscarlo, y el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, ¿no? Se ve que para ser rey o guerrero no había que ser de ojos, no sé, no sé, no Tenía había una que, mirada compasiva. claro, claro, no había que ser así. Y ahí dice, y el Señor le dijo, este es úngelo, ¿no? Y dice, al estar David de pie entre sus hermanos, imagínense la escena, ¿no? Los hermanos se habían preparado toda la vida para ser guerreros, para ser representantes de la nación, y qué sé yo. Isaí saca todos sus hijos, sus mejores hijos ahí, bueno, puede ser este, puede ser el otro.
Y le dice, no, la verdad que no hay ninguno de estos. Lo manda a llamar al del fondo, el que estaba ya en el fondo, fuera de todo eso, de esa posibilidad humana. Y después Samuel le dice, sí, es él. Y ahí dice en el versículo 13, estaba de pie y Samuel tomó el frasco del aceite de oliva y lo ungió. Dice, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día y luego Samuel regresó a Ramá. O sea, ahí arranca nuestra historia de Primera de Samuel, ¿no? Capítulo 17 que vamos a leer después. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Valen? ¿Vos también? No, yo hasta ahora bien. Bárbaro. Si voy muy rápido o algo, me avisan, me dicen. Entonces, Bueno, eh, ahí fíjense que entonces Dios ya lo unge a David en secreto. O sea, solamente estaban los hermanos, el padre y Samuel, y no había más nadie. Ahora, ahí, bueno, después ahí ya nos metemos muy profundo, pero pasan muchas cosas ahí. O sea, pasa mucho tiempo hasta que se consuma, digamos, la idea de, o el hecho de que él sea rey, ¿no? Le pasan muchas cosas en el medio, pasan muchos años, como José también, cuando el padre le pone la túnica de colores, hasta que se hace, digamos, importante en Egipto, le pasan muchos años en el medio. Así que bueno, acá en 1 Samuel 7 entonces dice, todavía nadie sabe que David será rey, en el capítulo 17. ¿No? Entonces, ahora vamos a ir a nuestro capítulo 17, que es donde nosotros queríamos ir. Entonces, llegamos al capítulo 17 con un David que pelea contra Goliat, que ya fue ungido por Samuel, pero que todavía era pastor, ¿no? Si queremos hacer una reflexión de eso, habla sobre el tiempo de preparación. Capaz que Dios nos envió a hacer algo o nos mandó con un propósito, un llamado o algo, una misión o algo para hacer, pero igualmente vamos a seguir, va a haber un periodo de preparación, un periodo de prueba, un periodo no sé, poner en mi el caso, desierto. claro, de desierto. Jesús fue carpintero y solamente tuvo 3 años y medio de ministerio, ¿no? O sea, a lo que voy es que esto nos muestra, muchas historias de la Biblia nos muestran que la vida cotidiana y la normalidad forma parte de la persona que es llamada por Dios. No es que Dios te unge, te llama, ping, listo, ya está, y arrancas con todo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo eh, un trabajo, digamos, con relación de dependencia. Yo sé que en algún tiempo Dios me va a pedir que ya comience con, no, bueno, yo sé que hace años que Dios me habló de esto de predicar y de enseñar y todo eso. Pero antes hay un tiempo de anonimato, a eso es lo que voy, ¿no? Hay un tiempo de anonimato, un tiempo, como decía Valen, de desierto, un tiempo de preparación. O sea, David estaba allá cuidando las ovejas, estaba peleando con los osos, estaba haciendo otras cosas, siendo A él mí ya, lo primero que me bajó cuando vos dijiste, digo, ¿y se habrá sentido preparado para enfrentarse con Goliat? O sea, creo que eso es la fe, claro, o sea, la entrega determinada, porque si uno lo racionaliza en las situaciones de la diaria donde decís, estoy listo para enfrentarme con esto, yo creo tal que es cual. como, no tenés una respuesta copada, entonces es como, nada, encuentro como, ok, todo es a entregar. Exacto. Y algo que destacó mucho a David fue que cuando él estaba, lo que vos decís, el tiempo del anonimato es el mejor tiempo en realidad, porque es el tiempo de la preparación, ¿no? O sea, por ejemplo, que yo esté acá con ustedes, no es que Dios me dijo ayer y yo aprendí y arranqué, no, esto viene de hace muchos años ya, muchas cosas que Dios me dijo, muchas cosas fuertes que pasé, difíciles,
muchas cosas, ¿no? Entonces hubo un tiempo de anonimato, de silencio, de desierto, de preparación, y lo que destacó a David es que donde él estaba adorando a Dios. Él era un gran adorador, él era tameador, él tocaba, ¿no? Creo que el arpa o la lira, me parece, o el arpa. Eh, entonces, él siempre estaba conectado con Dios, allá en el campo, allá con la oveja, ahí a ver, con el papá, ahí, siempre, por eso dice que si vos buscas a Dios en lo secreto, hay un versículo en el Nuevo Testamento, dice que Él te va a exaltar en lo público. Ese versículo se resume en la vida de David. Por eso que estamos haciendo nosotras ahora, somos nosotras tres mirando, y bueno, y Dios, y bueno, y los que vean la grabación después. Pero, o sea, no es algo público y es algo, ¿no? Que se está viendo por todos lados. Lo mismo, bueno, eso de que nosotras compartimos mentorías y todo eso, nadie sabe que estamos ahí, pero ahí es el momento de la preparación, el momento del llanto, ¿no? De sacar cosas para afuera, de sanar, Bueno, entonces, lo que vos decías de que si David se sintió preparado para ese momento, yo creo que, yo creo que uno nunca se siente preparado, pero sí se siente con la capacidad, a lo mejor, ¿entendés? Ujú. Porque uno como que te da miedo en ese momento, ¿no? Porque si vos tenés que ir a hablar en público delante de, no sé, 200 personas, 300 personas, capaz que en ese momento no te Estoy sentís, abierta. digamos, preparado, ¿no? Pero sí te sentís capacitado por todo el tiempo que vos estuviste dedicándole a lo que sea, a estudiar oratoria, a estudiar la temática que estás por dar. Entonces, David yo creo que sí se sentía capacitado, seguramente tenía nervios y todo, pero ahora vamos a leer más adelante, ¿no? Yo creo que todos sabemos cuándo es el momento, ¿no? O sea, yo supe cuándo era mi momento y supe cuando no era mi momento, supe cuándo era mi momento y supe cuando yo era la que estaba diciendo como Como, excusas que no era mi momento. como el ¿Entendés? retrasito ese Claro, del, sí, sí, sí. como del miedo o el desierto, como dijo Valen ahí, ¿no? Como de querer Claro, salir y no de ese lugar un poco. exactamente. Porque en un momento Por tú eso tenés. él no capacita, o sea, él no elige a los capacitados, él capacita a los que elige. Exacto, claro. Entonces es como que en cierto momento es como que el desierto, entonces se convierte un poco tu zona de confort también, ¿no? Pero bueno, ahí ya nos estamos yendo para otro lado, pero, A otro lado, sí, sí, sí. claro, pero la historia de David nos muestra esto, se le presentó la oportunidad y dijo, bueno, yo voy, ¿no? Porque él ya estaba, digamos, preparado, capacitado para eso. Bueno, entonces, versículo de capítulo 17. Ahí es donde empieza Goliat a desafiar a los israelitas, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es quiénes eran los filisteos, ¿no? Los filisteos de este pueblo era Goliat, ¿no? Entonces los filisteos eran un pueblo guerrero, que, por ejemplo, ¿no? Yo les tiro unos datos, vivían en la costa del Mediterráneo, ellos tenían mucha tecnología militar, mucho más avanzada que Israel. Ellos dominaban el trabajo del hierro, ¿no? Entonces, por ende, las armas eran todas de hierro. Es como decir, no sé, tenés litio o tenés ahora, ¿no? Como sería nafta, ¿no? Mm, Eh, entonces se cree que Israel iba y afilaba las armas dependía de ellos para afilar sus armas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver ahora es quién era Goliat, ¿no? Dice que medía entre 2 metros 70 y casi 3 metros. O sea, era bastante chiquito era, ¿no? un gigantón. Entonces, era bastante alto, ¿no? Su armadura pesaba unos 55 kilos, ¿no? No solamente era alto, sino que era una mole, ¿no? Lo veías y ya, calculo que ya te empezaba a temblar por sí solo. Entonces, estos datos a nosotros, que ustedes los pueden buscar en el ChatGPT, en el Google o donde ustedes tengan acceso, empezar también a leer la Biblia buscando
estos datos para poder entender por qué le tenían tanto miedo, por qué era tan confiado Goliat de amenazar a toda una nación. Bueno, por estas características que él tenía, o sea, tenía con qué, vamos a decir, ¿no? Ahora, quiero que me sigan esto que les estoy diciendo, ¿no? Para leer la historia de David y Goliat tuvimos que ir más atrás, ¿no? Primeramente, ¿quién era David? ¿No? ¿Por qué terminó ahí estando frente a frente en una batalla con Goliat? Vimos quién es Goliat, vimos de dónde viene Goliat, o sea, de dónde viene, quién es su pueblo, ¿no? Bueno, vimos eso, lo vimos como muy por arriba. ¿Cuáles eran las características de Goliat, de por qué todos le tenían miedo? Y ahora vamos a ver las características de el lugar donde se estaban peleando. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, no solamente estoy leyendo o sea, leyendo, leer por leer, sino que empiezo a ver todo el alrededor de la situación que se está por desencadenar ahora, ¿no? Entonces, ellos en ese momento estaban en el valle de Elá, ¿no? Eh, y esto es importante porque, ¿qué pasa? En las guerras antiguas, el que bajaba primero era el que quedaba vulnerable, ¿no? Pues si yo bajo, me atacan por arriba, digamos. Y lo que dice el capítulo 17 es que Goliat estuvo 40 días desafiando, ¿no? al pueblo y nadie quería bajar a pelear con él. Ahora, si queremos mirar un poquito más, siempre vemos en la Biblia el número 40, ¿no? Que el 40 en la Biblia siempre suele marcar el tiempo de prueba, justo lo que decía Valen, ¿no? El tiempo del desierto, los 40 días de Jesús en el desierto, ¿no? Del ayuno, los 40 días de Moisés cuando estuvo en el monte buscando los mandamientos. Siempre hay 40, ¿no? 40 es un número de prueba. Ahí yo ya tengo un dato más para cuando quiera leer la Biblia. Si yo identifico que el número 40 es un número de prueba, cuando yo lea y vea que dice que es fulano de tal, 40 días, ¿no? Listo, prueba, asocio ahí. Bien, vamos a hacer, vamos a ir leyendo las escenas, ¿sí? De lo que nos queda del tiempo. Vamos a ver eh, Vamos a ver entonces del versículo 1 al versículo 11, vamos a ir como dando como unas salpicadas así. La pregunta clave del capítulo 17, del 1 al 11, versículo 1 al 11, es ¿por qué el rey no pelea? ¿Por qué no pelea Saúl? ¿No? Volvamos a traer a Saúl otra vez. ¿Sí? Tomen en memoria, o sea, tengan en la mente Saúl, el rey que pidió el pueblo de Israel, después se las empezó a mandar. Dios le dijo, mira, le dijo a Samuel, tuvo una charla ahí con Samuel, en el comité con Samuel, le dijo, mira, está haciendo cualquiera lo voy a tener que sacar, voy a tener que ungir a otro, ¿no? Pero David ya fue ungido en secreto, pero Saúl sigue siendo el rey público, ¿sí? Entonces, ahí Dios prepara esa escena ahí de David y de Goliat. ¿Y por qué Saúl no fue a pelear él, si él era el rey, ¿no? Vamos a ver eso. En primera, no lo vamos a leer, pero en primera de Samuel, capítulo 9, habla y dice que Saúl era el más alto del pueblo, ¿no? O sea, él era el más fortachón, me sale decir, ¿no? El, el- el más formado. O sea, que él era el indicado para que baje. Pero ¿qué pasa con Saúl? Él no tenía eso que vos hoy habías dicho de esa fe que David sí tenía, porque él ya tenía una relación con Dios en el anonimato, en su intimidad, ¿no? Y Saúl no tenía esa fe porque él se la estaba mandando, o sea, su En relación con realidad Dios, la estaba perdiendo, claro. claro, su relación con Dios no estaba, digamos, ligada, no estaba fuerte como para ir a pelear ¿no? Con Goliat. Entonces vemos a Saúl que él está paralizado. Entonces a veces el miedo no viene,
por falta de capacidad, sino por falta de fe, ¿no? Por falta de perspectiva, decir, bueno, yo veo esto, yo sé que Dios me va a respaldar. Entonces, vamos a leer un poco, 1 Samuel 17 del 1 al 11, dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon, ¿no? Dice, Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, lo que yo les decía ahí, ustedes cuando empiecen a leer, a estudiar la Biblia, resalten estas cosas, ¿no? Personajes principales del capítulo o de la historia, dónde estaban. Dice, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. O sea, estaba uno de un lado, otro del otro, y acá quedaba el valle, y ahí fue donde Goliat bajó y empezó a invitar a alguno de los israelitas para que baje para pelear. Y dice, Goliat, campeón filisteo de Gat, o sea, campeón, dice. Ahí habría que ver campeón de qué, calculo de los más fuertes, calculo salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel, ¿no? Medía casi 3 metros de altura. Ahí, ¿no? Va tirando esos datos. Llevaba un casco de bronce, dice, una cota de malla hecha de bronce, pesaba 57 kilos, tenía puestos protectores de bronce, bueno, va diciendo todo lo que tenía, ¿no? Versículo 8, entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo, si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero ahí hay que resaltar también, había una apuesta ahí también, ¿no? Que después había que cumplirla. Dice, si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Y dice, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. O sea, los dos, o sea, Saúl con todos los hombres, todo el pueblo quedó aterrado por esa amenaza que estaban recibiendo. Bien, entonces ahí ya tenemos qué hacía Goliat ahí, dónde estaban, cuál fue el desafío, cuál era la apuesta, digamos, ¿no? Bien, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro protagonista, David, porque lo tenemos ahí como postergado, que empieza del versículo 12 al versículo 30. Y algo muy, no sé si la palabra es gracioso, pero algo muy, me sale decir random, no sé, pero algo muy random de la historia es que David no fue ahí, no fue como soldado, no fue a pelear. Yo me lo imagino llegando con el tupper, ¿no? Ahí a David, porque él apareció ahí, claro, con nosotros que somos las personas del tupper. Llegó ahí con el Sí, sí, sí. tupper, con la bolsita Ziploc, a llevarle la comida a los hermanos que estaban peleando, que estaban ahí al frente de batalla, que en realidad no hicieron nada. Eh, Y él aparece ahí como, ¿qué pasó? Que está, ¿no? ¿Viste cuando llegás a un lugar y están todos peleando, hay un desastre? Y yo decía, ¿qué pasó? Empezaban a preguntar, ¿no? Para todos lados. Eh, entonces ahí él dice que fue a llevar comida y una de las cosas que nosotras podemos sacar o conclusión de esta escena es que a veces los momentos decisivos empiezan en tareas comunes, ¿no? Por eso yo les decía, Jesús fue carpintero, eh, Lucas era médico, Pablo hacía tiendas, había muchas mujeres que tenían trabajo secular. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque a veces se separa mucho la espiritualidad o el hacer cosas para Dios de lo cotidiano, de lo terrenal, ¿no? De las tareas comunes, digamos. Pero en realidad vemos que acá Dios está demostrando lo contrario. O sea, una tarea común le trajo a David un momento decisivo en su vida. Y vaya que fue decisivo, ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a leer acá, dice, versículo 12, ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, ¿no? Un efrateo de Belén, bueno, ya lo conocimos a Isaí porque Samuel lo visitó en su casa, Y ¿no? Ya lo estamos sacó conociendo. todos sus hijos. Claro, exactamente.
Y dice, en ese tiempo, o sea que ya había pasado un tiempo desde que lo ungieron a David hasta ese momento con Goliat, pasa un tiempo, era anciano, dice, y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, bueno, ahí los nombra, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, lo que le decías hoy yo, el número 40, cada mañana y cada tarde el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta, ¿no? El padre le dijo tipo caperucita, ¿no? Toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán, ¿no? Bastante bien, ¿no? El menú. ¿Qué decís, vos? Sí, Bien, está completo ahí, ya ¿eh? completo. Yo le pondría un par Yo creo que había que de hacer lo huevos que se hervidos. podía. Lo que sé, yo creo que esto cuando yo lo escucho por ahí es una reflexión interna, es como tenemos que agradecer la evolución del alimento, porque Sí. salían a buscar de la plantita, ¿viste? Para decir cuál está buena, cuál no. O sea, algo que es tan loco dar por sentado el alimento, ¿no? Es verdad, Como- es verdad. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir qué comer. Y en ese momento era como que, bueno, hay esto y bueno, vamos con Y eso. se come, vamos. Claro, tal Sí, cual. sí, me lo imagino llegando ahí con el tupper, bueno, y los quesos y el café, Claro, claro, claro. torrado. Eh, entonces estábamos en 17. Dice, y dale, Sí. dice, estos 10 pedazos de queso a su capitán, ¿no? Como una ofrendita, no sé, como un regalito. Dice, averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. O sea, tuvo que, una changa, digamos. Versículo 19, los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Me imagino llegando con la caratita y todo, "Ah, por Israel", ¿no? Una cosa Y los- así. Versículo 21, poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército, y David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba, yo me río porque es tan natural todo lo que va contando y después la que desencadena, ¿no? Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas y en ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas y tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. O sea, todos los guerreros, los soldados salen corriendo. Al ver a este tipo gritando, salen corriendo. Y dice, ¿ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme, dice, recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos, ¿no? Eh, el rey dice, me comí esa parte, perdón. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. O sea, ¿qué sería ahí? Saúl, Saúl, exactamente, Saúl. exactamente. Y lo que yo les compartí en el video anterior, eso significa que Saúl termina siendo el suegro de David, ¿no? Porque se casa, o sea, se toma la recompensa que es Su una de hija. sus hijas, exactamente. Esa sería como la parte del chisme, ¿no? De la historia, la parte del LAM de la historia. Entonces, el versículo 26 dice, David les pregunta a los soldados, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta, le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Imagínenselo a David sin, sin la vestimenta apropiada, todo ahí con sus ojos claros, como habló ¿no? Samuel. Se te empiezan a mezclar los personajes de Samuel, Saúl. Sí, 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 sí. Eh,
¿no? Imagínenselo a él ahí con su túnica, ahí con la cana. Bueno, la grasita ya no la tenía, pues ya dice que se la había dejado al hombre, ¿no? A un hombre. Pero él charlando ahí con los muchachos, che, ¿qué va a pasar? Si, ¿quién lo mata? ¿No? Normal él, tranquilo. Todos salieron espantados y él seguía ahí. Entonces, eh, el hermano le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le reclamó, ¿qué pasó con esas épocas, perdón, con esas pocas ovejas que se supone que debía estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Y David le dice, ¿qué hice ahora? Contestó, solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo, ¿no? La insistencia de David de seguir preguntando, seguir preguntando, seguir preguntando, ¿no? La insistencia, siempre hablamos de eso, la importancia de la insistencia, eh, hace que Saúl diga, bueno, ¿y qué le pasa a este que pregunta tanto, ¿no? Y lo mandó a llamar. Y ahí dice, versículo, el 32, bueno, vamos a hacer hasta ahí, y bueno, y ahora vamos a arrancar en la escena 3. ¿Vieron cómo estamos dividiendo, no? Escena Sí, 1, escena 2, escena 3. Vamos a empezar ahora. Entonces, la escena 3 va desde el versículo 31 al 40, y algo que pasa acá, que también es algo muy simbólico, que hay muchas predicas de esto, es que David quiere usar la armadura de Saúl y no puede, porque le queda grande, ¿no? Saúl medía como 2 metros era muy 70, alto. sí, no, 2 metros 70 no, medía casi como, creo que un metro 80, 2 metros, algo así, leí que medía Saúl, no recuerdo bien, pero era muy grande, muy, ¿no? No le queda la armadura de Saúl. Y otra de las cosas es que él no está entrenado como sus hermanos para ese tipo de guerras. Entonces, David lo que hace es, él se lo pone y no podía ni caminar, entonces él agarra y se lo da, ¿no? Se lo da y se lo devuelve. Y eso también, uno puede sacar una reflexión de ahí, ¿no? Es decir, hay cosas que no van con nosotros, o sea, no, que hay vestimentas que son de otros, que a nosotros no nos van a ir, ¿no? O sea, hay peleas que Dios nos manda a pelear a nosotros con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros somos, ¿no? Con lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, con nuestra autenticidad, lo que siempre estamos hablando, ¿no? Lo que le funciona al otro, a lo mejor a mí no me funciona. Y estar conectado con Dios a mí me trae esa, como esa revelación de decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me funciona? Y ahí es donde Dios te dice, bueno, a vos te funciona esto, Él te acompaña y siempre se obtiene un buen resultado. Entonces, David A no mí, estaba perdón, entrenado para Ceci, eso. Sí, que te interrumpa, pero sí, sí, como decime. que de lo que por ahí esto, ¿no? De esta historia puntualmente que traes hoy, como de un montón más que uno escucha o leyó, siempre como que me queda esto de que generalmente son situaciones donde por ahí la vida está en juego. O sea, son situaciones como bien border a ese nivel, donde es, bueno, es como Dios pone quinta fondo y te dice, o confías o confiás. Es como esto que vos decís de los roles o las vestimentas, ¿no? O sea, es como, o mismo Jesús, ¿no? O sea, como, te pase lo que te pase, es como, tenés que ir y hacerla. Exacto. Es como, está bueno esto, ¿no? Como de verlo ahí. Y vieron que Como estamos leyendo solo una historia, solo, bueno, hemos leído más capítulos para poder entrar en tema, pero si nosotros ya más o menos supiéramos de dónde venía David, dónde venía Goliat, a medida que vos vas más leyendo, porque ahora estamos como poniendo un punto, ¿no? Después con otra historia vamos a hacer otro, hasta que llega un momento que tenés tantos puntos, leíste tantas historias, que es lo que me pasa a mí, que a veces me dice, ¿cómo sabes? Y lo que pasa es que vas leyendo, como te digo, vas haciendo un puntito en una línea, otro puntito, ¿eh? Y llega un momento que haces una línea y se te unen todos los puntos, ¿no? Porque la Biblia está unida en sí, todo el tiempo está unida, ¿no? Eh, entonces, vos fíjate que de un capítulo que estamos leyendo acá, que es el 17, todas las reflexiones, todas las ideas, todo lo que se puede sacar.
es inmenso. Esto es un mundo que entras y tenés, pero para rato. Tenés ahí para hacer reels a lo loco, con un capítulo solo. De un Mal. capítulo sacás, podés sacar una serie más o menos. Podés hablar de fe, de desprecio, de todo. De todos los temas tenés en un capítulo. Entonces, eh, bueno, David rechaza eso que le dan porque él dice, esto yo no estoy acostumbrado, esto no me identifica, esto no es mi autenticidad, esto no va conmigo, lo rechaza, lo devuelve, y él va con lo que conoce, que son ondas y piedras, ¿no? Entonces, él sabía que esa era su arma, ¿no? Porque los honderos, ¿no? Eran soldados especializados, no es que eran, justo agarró una piedra y tuvo suerte y le pegó y le dio, no, no, él era, digamos, especializado en eso y sabía que era un arma precisa y que era letal, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue, aplicó su fe, ¿no? Y su habilidad entrenada, que era lo que hablábamos hoy, ¿no? A lo mejor puedo seguir sintiendo miedo, puedo seguir sintiendo nervios, puedo seguir sintiendo un montón de sensaciones de que no soy suficiente, de que no me siento preparado, lo que sea, pero al tener ya una habilidad, primero hay que descubrir esa habilidad, ¿no? Y una vez que yo descubro la habilidad que Dios me dio, la entreno, ¿no? A pesar de que yo tenga miedo, inseguridad, no lo quiera hacer, el autosabotaje, todo, ¿no? Lo que se puede llegar a hablar sobre ese momento, si yo le sumo la fe, ahí es donde ocurren las cosas, ¿no? La fe más la habilidad entrenada, ahí viene el milagro, ¿no? O viene el resultado, viene, digamos, eso que Dios quiere hacer a través de nosotros, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí ya tengo un reel, te digo, ¿eh? Ya me lo voy a volver a mirar después. Tiraste una frase, yo estoy acá con los post-it, como loco. Tus posts son lo más. Bueno, Valen, ¿vamos bien? No sé si está ahí. Bien, bárbaro. Tardo hasta que activo el micrófono. Tranqui, no pasa nada. Bárbaro. Buenísimo. Entonces, vamos con versículo 31 al 40. Bueno, vimos todo lo que le pasó, ¿no? Vamos al versículo 32, ¿no? Saúl lo manda a llamar a David como diciendo, ¿y este quién es? ¿Qué le pasa? Y dice, David mata a Goliat. No se preocupe por este filisteo, le dijo, yo me lo imagino, yo tengo trato de ponerle mucha imaginación a esto. Algo que, hago paréntesis, algo que a mí me ayudó mucho, mucho a aprenderme las historias de la Biblia, y aún siendo grande, ahí en mi biblioteca lo tengo, es un libro de dibujos animados de las historias de la Biblia. O sea, es algo que yo estoy todo el tiempo leyendo, leyendo. Si tienen la posibilidad de tener acceso a un libro, ahora hay un montón. Cuando yo empecé allá por el 2000, creo que 7, por ahí no había tanto, pero la otra vez vi que me dieron unas ganas de comprármelo, un libro de cómics de la Biblia, ¿no? Con todas las historias. Entonces vos asociás la historia que está recontra simplificada, eh, eh, está, digamos, explicada muy para los chicos, más la imagen, o sea, la memoria fotográfica, eso te requeda. Y si lo estás leyendo todo el tiempo, es bárbaro. Después a eso lo pasás para acá, para el papel, digo, sin Y lo imágenes. podés. Claro, vos ya vas imaginando y ya vas teniendo otro panorama. Entonces, versículo 32, David empieza a hablar con Saúl, con el rey, le dijo que no se preocupe, yo iré a pelear contra él, no seas ridículo, le dice Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle, eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Acuérdense lo que Dios le dijo a Samuel, ¿no? No mires a su parecer, porque yo no miro como mira el hombre, yo miro el corazón. Dice,
David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Fíjense esto, ¿no? Ahí David eh, confiesa que él peleaba con leones, con osos, que rescataba las ovejas, o sea, él en el anonimato estaba teniendo unas guerras tremendas, ¿no? Ujú. Y todo eso que él le pasó allá donde nadie lo vio, le sirvió para este momento donde estaban todos mirando. Estaba, me imagino mirando todo el pueblo de Israel, sus hermanos, bueno, el papá no sé si estaba ahí, me parece que no, pero estaba todo el mundo mirando. Y él ya había sido preparado para esa situación, ¿no? Y vamos a leer acá el versículo, bueno, sigue el versículo 37. Dice, así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo, le dijo. No le quedó otra que decirle eso. Después Saúl le dijo a David, le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla, y David se lo puso, se enseñó la espada, probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante, y no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle, ¿no? Empieza a bajar ahí él, David, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudo, con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, dice, ¿no? Ahí está él todo ahí, eh, Un pichi. claro, no tenía nada que hacer ahí, no daban, ¿eh? No, no hacía juego para estar ahí. Dice, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David para que vengas contra mí con un palo, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, les daré tu carne a las aves y los animales salvajes, gritó Goliat. Y David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor, de los ejércitos celestiales. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Bueno, ahí se puso picante David, ¿no? Se, se emocionó, se envalentonó. Eh, y bueno, vamos a leer un poco más. Todo dice, los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Bien, la última escena es la del enfrentamiento, ¿sí? Entonces David corre hacia el gigante, no duda, ¿no? Y él, la frase importante de todo lo que podemos destacar de acá es que él todo el tiempo dice que la batalla es de Dios, que Dios lo va a vencer, que Dios lo va a entregar, que Dios va a matar a sus, o sea, siempre él lo pone por delante a él. No dice yo soy fuerte, ¿no? Y yo te voy a vencer y yo te voy a la diferencia entre los otros. Los otros eran como que nosotros te vamos a dar la fuerza. En realidad no sé si decían eso, porque la mayoría de las veces dice que salían corriendo, pero la diferencia es que David siempre ponía a Dios por delante cuando estaba hablando con Goliat. Entonces ahí es donde está el centro también de todo esto, ¿no? La actitud diferencial de David con Saúl y con sus hermanos. Bien, y dice, eh, 48, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente, y la piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, digamos, la historia de David y de Goliat leída
estudiada con más profundidad, sacando detalles, separando escenas, viendo contextos, personajes principales, cuál es el lugar de la escena, digamos, dónde se desarrolla esta situación. Eh, Fuimos un poquito más para atrás para ver de dónde viene, ¿no? Ujú. De dónde nace esta reunión entre David y Goliat. Y algo también importante que tenemos que hacer cuando leemos es ver los contrastes, ¿no? Para poder, digamos, ver el lado un poco más espiritual, se podría llegar a decir. Entonces vemos a un gigante, ¿no? Y vemos a un pastor que se enfrenta, ¿no? O sea, Dios no mira nuestro parecer, ¿no? Por más que el hombre y la mujer tenga una idea a lo mejor de nosotros, pero si Dios dice lo contrario, nuestro parecer para Dios es insignificante. Después vemos la armadura versus la onda, ¿no? Lo que parece fuerte, lo que parece, ¿no? A veces una onda en las manos de Dios puede llegar a derribar un gigante. Vemos a un ejército enfrentando a un gigante y vemos a uno solo hablando con él y matándolo. Vemos el miedo de los guerreros de Dios, digamos, ¿no? Del pueblo de Israel, versus la confianza que se tenía David, y vemos la apariencia, ¿no? Todos ahí guerreros, versus el pacto que David tenía con Dios en la intimidad. Esto es importante también que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Los contrastes, ver eh, los contrastes entre un personaje y el otro, por qué David venció a Goliat y Saúl no, por qué no, tal cosa, tal otra, y ahí también te abre un panorama bastante interesante. Bien, eh, entonces, hoy lo que aprendimos es a leer una narrativa bíblica con contexto, con personajes y con eh, situaciones, ¿no? Entonces, bien, a ver qué puse acá. Después yo les voy a dejar, o a ver qué hora tenemos. Podemos ir hasta y 20 si les parece. A ver, eh, ¿qué les hago? A ver una pregunta. ¿Qué les cambió a ustedes el conocer el contexto histórico? Así como cortito, ¿no? ¿Qué les cambió a ustedes ahora el conocer el contexto histórico? ¿Qué detalle notaron ahora que antes no? ¿O qué diferencia hay entre escuchar esta historia y leerla completa? A mí me pasa que como que lo tenía como muy simplificado, ¿no? Como, bueno, David fue, bajó, peleó y medio como Dios haciendo el milagro, ¿no? Y el contexto como que lo posiciona como en un lugar, obviamente igual no de elegido, pero como de, no sé, a mí me es muy difícil no escucharte hacer comparativas constantemente con situaciones actuales, ¿no? De las historias estas como de, bueno, cuántas cosas uno pasa así, ¿no? Como lejos, como que cambia el entender, no sé, a mi punto de ver, el rol que tenía y cómo deja todo y va y hace. Exacto. O sea, porque no es que él estaba ahí y no, y estaba esperando el llamado. O sea, él tenía una vida, tenía roles, y de golpe era como, no sé. Como que aceptó él el nuevo rol que Dios le había, o sea, Sí, él es como que vio que estaban atacando al pueblo de Dios y dijo, yo voy a ir, ¿no? Y aceptó ese rol, digamos, como vos decís. Está sí, bueno, sí, está muy bueno. sí. No tenía tantos otros detalles yo, perdón, como para... No, está bien, está bien. Valen, ¿vos querés abordar algo? No, a mí me encantó, está bueno también. Buenísimo. También tenías como una idea así de la historia como medio superficial, digamos.
Sí, sí, es como que en general en la Biblia, una parte por leer, una parte por escuchar en la iglesia, otra parte Claro, hasta por la serie de Los Elegidos, pero claro. bueno, como nunca completo todo leyéndola yo. Entonces como que me faltan, ahora estoy con Marcos y después, bueno, la pastora me dijo que siga con Hechos y bueno, Ujú. ahí voy de a Bueno, poco. bien, 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 buenísimo. El libro de los hechos, ahí tenés como un año para leer de hechos. Tiene tantas cosas hechos, es tremendo, tremendo. Aparte con gente muy actual, muy de acá. Capaz que uno lee gigante y bueno, no hay gigantes ahora, ¿no? Entonces es como que, pero hechos, claro, hechos es como tenés gente muy nosotros, podemos ser tranquilamente. Eh, Así que bueno, entonces, el resultado de este tercer encuentro sería que leímos un capítulo entero, o sea, vieron que a veces como que es difícil leer un capítulo entero cuando son muy largos. Aprendimos el contexto, descubrimos los detalles, entendimos mejor la época en la que estaban, practicamos la observación y, bueno, empezamos a leer, ¿no? Un poco más en profundidad. Así que, bueno, eso es todo por hoy, chicas, y bueno, y los que lo van a ver grabado. Cualquier consulta lo escriben, si quieren hacer alguna devolución también lo pueden hacer, consulta. Yo les voy a mandar un PDF, no sé si pudieron ver el PDF que les mandé ayer, estaba muy bueno ese PDF, Yo no lo abrí todavía, no. bastante, cuando lo veas después, cualquier consulta me decís. La idea del PDF es, a mí me gusta estudiar así, o sea, yo cuando iba a la universidad es como que siempre, si, viste que tenés los profesores que te dan todo pizarrón y te hablan. Yo soy malísima y es algo que descubrí, soy malísima tomando apuntes. No, bueno, y yo promocionaba casi todas las materias y mis compañeros me decían, che, ¿me pasas tu cuaderno de apuntes? No tengo. No tengo. No tengo, ¿cómo? No me querés prestar y que se entra un conflicto ahí. Pero no soy malísima anotando porque anoto, escucho lo que estoy anotando, no, no soy buena en eso, pero sí esto de tener, o me hacía yo mis propios PDF, de tener lecturas de apoyo. A mí me gusta mucho trabajar así y sé que también facilita mucho a todos. Así que bueno, Ujú. chicas, gracias por conectarse y bueno, ¿quieren agregar algo más? Si no, nos despedimos por hoy. Yo estoy para procesar la info que tengo. Tenés muchos Después reels seguro ahí, te ¿eh? escribo. Queremos reels, reels. No, y ahí tengo. Ahí tengo para hacerte algunas devoluciones después, pero las tengo que bajar todavía. El Es queso un que llevó montón. ahí al Los campamento. quesitos. Los quesitos. No, pero me quedó resonando eso último que dijiste, pues ya que por eso, eso es como lo, donde se me quedó la cabeza, ¿no? Como esto de las diferencias que decías, ¿no? Como uno con armaduras, otros con la túnica y la cosita de pastor, como se me viene esta idea como de lo, no sé si es lo fácil o lo inmediato, lo instantáneo, como por dónde se mete lo que uno dice. Mandate por acá, hacelo más fácil, ¿viste? Anda con el grandote que pelea, o juntate con fulano que es el que puede. Y después está esto otro de, como el bien y el mal se me viene ahí, ¿no? Como decir, por ahí Goliat representando toda esa parte no sé, de ser descalificativo con el pueblo de Israel y de ese personaje que nadie quiere enfrentar y en realidad esa es el mal, ¿no? O sea, y no, me quedé ahí como girando, por eso creo que lo tengo que bajar todavía. A mí lo que me gusta de los clubes de lectura es que eh, sobre una misma lectura, cada persona tiene una perspectiva diferente y es tan enriquecedor. Bueno, lo que vos dijiste a mí no se me ocurrió, por ejemplo, pero está buenísimo. Entonces, eso que vos dijiste, yo no lo vi, pero ya lo tomé, ya lo agregué, ¿entendés? Ya como que Acá. te cerró. Claro, entonces el conocimiento en grupo es muy rico, es muy edificante, porque uno cuando estudia solo o bueno, o escucha prédicas, eso,
obviamente estoy re de acuerdo en eso, pero digo, en los clubes de lectura se arman debates o se arma este feedback de que yo vi esto, el otro vio la otra cosa, qué sé yo, entonces se arma como una valija de info, de revelaciones, de perspectivas que está buenísimo, te vas muy enriquecido. Así que bueno, Valen, ¿vos querés Sí, sí. agregar algo? Gracias, Sol. No, agradecerles. Bueno, bueno, gracias a vos Gracias a por vos. sumarte. No nos conocemos con Valen, pero bueno, yo a veces cuando hablo con la gente es como que, no sé, me pasa algo muy loco con esto de las redes o sea, sí, me siento cercana a la gente, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como que, y bueno, eso es lindo, eso es muy lindo de las redes, ¿no? Que te que te Ay, acorta la distancia y te ay, acerca. sí. Ahí está, Valen. Bueno, Valen, gracias. Espero que te haya ayudado, sumado. Y bueno, después, Sí. ahora voy a subir esto lo corto ahora la grabación, lo subo a YouTube y les mando el link ahí por el grupo. Seguramente los chicos lo van a ver después. Bárbaro. Bueno, Bueno, gracias, Ceci, chicas, estuvo buenísimo hoy. bueno, chicas, gracias a ustedes. Y bueno, seguimos por el grupo, hablamos por ahí. Nos vemos, que tengan linda semana. Chau, buena semana. Nos vemos, chau, chau.